con los hermanos. Entonces, vamos a estar pensando en principio en dos palabras. Una palabra que es encuentro o encuentros y otra palabra que está ahí que vendría a ser compromiso. Entonces, bueno, ustedes saben que estoy hablando yo con ustedes porque Fernando invitó a una persona, a dos personas que no pudieron venir, Luis invitó a otra persona y tampoco pudo venir, y entonces no tuvimos más remedio. Así que Dios nos ayude. Entonces, yo pensaba en esto de mantener el objetivo y que Dios nos hable por medio justamente de su palabra. Lo primero que se me ocurre que lo que es imprescindible para nuestra vida y para un retiro es pensar en el encuentro con el Señor. Y el encuentro con el Señor tiene dos dimensiones. El encuentro personal, yo con el Señor, y nuestros encuentros colectivos como comunidad, como el encuentro que teníamos cantando, adorando al Señor, abrazándonos, orando, que también es un encuentro con el Señor y que hace posible la vida en comunidad. Buscando en la palabra hay muchísimos encuentros de Jesús con personas, encuentros personales, cercanos, individuales podríamos decir. Y uno que usamos mucho es el encuentro de Jesús con Nicodemo, es decir, un encuentro en soledad. Un hombre que fue de noche, tratando de que nadie lo viera, ¿no? Y tuvo ese encuentro con Jesús en soledad. Después también tenemos encuentros públicos, en la calle, en el camino. Y ahí, por ejemplo, se me ocurrió Zaqueo, que había mucha gente. Tanta gente había que como él era medio petizón, se tuvo que subir arriba de un árbol para poder ver a Jesús y después tener el encuentro con el Señor. Y un tercer encuentro, que se me ocurrió que era importante, es el encuentro que tuvo Saulo. Saulo de Tarso era un hombre judío, riguroso, que aún respirando amenazas iba a la ciudad de Damasco para buscar a las personas que seguían a Jesús y así apresarlas. Y hasta él participó en la muerte de algunos cristianos, por ejemplo Esteban, que fue apedreado delante de él. Entonces vamos a trabajar en base a esos tres encuentros. Y la primera parte del trabajo, lo primero que hay que hacer es leer el texto. Yo les voy a dar una hojita que dice dónde está el texto de la persona que les toca. Le va a tocar un caso de estos que yo estoy mencionando. Ahí lo primero que hay que hacer es leer el texto. Después que leemos el texto, podemos elegir cuál de ese texto, cuál sería el verso más importante de ese texto. Nos parece, ¿no? ¿Cuál sería el más esencial de ese pedacito, de ese pequeño pasaje? Y después, una pregunta que hacemos, ¿por qué fue importante ese encuentro? Y ahí elegir palabras y ponerlas en unos cartoncitos que yo les di. Y la segunda parte, que es para pensar juntos, es qué compromiso surgió, o a nosotros nos parece que pudo haber surgido, de ese encuentro. En algunos casos es muy fácil el compromiso porque el mismo texto lo relata, pero en otros casos capaz que lo tenemos que imaginar, capaz de decir, bueno, pudo haber pasado esto o pudo haber pasado lo otro, porque el texto no se explaya más, especialmente en el caso de Nicodemo. Así que bueno, y la tercera parte, que es la renovación, habla de nuestra espiritualidad. Entonces ese papel va a quedar libre, vacío, vamos a dejar unas fibras por ahí, para que después, mediante el transcurso de este retiro, pensemos de qué manera Dios nos va renovando y de qué manera nosotros alimentamos nuestra espiritualidad. Y lo vamos agregando ahí, de acuerdo a lo que nosotros sentimos, creemos o pensamos. Bueno, escuchamos, gente, escuchamos. Bueno, a nosotros nos tocó el capítulo de Saulo, de Hechos 9, del 1 al 9. Y la parte individual la hicimos más grupal,
pero fue lindo también. Bueno, la primera pregunta dice, ¿por qué fue necesario un encuentro con Jesús? Y nosotros pusimos... Pusimos cambiar de caminos, ver verdaderamente y para reflexionar. Bueno, y en la segunda dice, sí, hoy necesitamos un encuentro con Jesús. Y acá... Si lo necesitamos más de uno. Fuerte, fuerte. Si lo necesitamos, no. ¿Lo necesitamos? Si lo necesitamos más que nunca. Lo necesito cada día el encuentro con Jesús. Si necesito un encuentro. Muy bien. Bueno. Y luego tenemos la parte que es más grupal. ¿Saben eso? Dice, en el texto citado surge un compromiso con el Señor luego del encuentro. Y después pregunta cuál es el versículo que resaltaría. Nosotros elegimos el 5, que luego se lo vamos a leer. Y después dijimos que sí, porque luego del encuentro decidió compartir del Señor y proclamaba que el Señor era el Mesías. Aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Bueno, para la primera pregunta también le hicimos medio grupal, lo que iban individual, y pusimos que sí era por qué fue necesario, y era para que rescindiera y se cumpliera el propósito de Jesús en él. Y en la segunda, sí es necesario un encuentro con Jesús para saber escuchar y estar dispuesto a hacer la voluntad de Él. Y después, en las preguntas grupales, en la pregunta que hice, en el texto citado, surge un compromiso con el Señor, luego del encuentro. Necesitamos el encuentro, reconocer a Jesús y estar dispuesto a que es lo que queremos que yo haga. ¿Qué quiere que yo haga? También pusimos, porque él no iba a creer sin pruebas, y la voz de Dios fue la prueba. Y en el segundo, ¿cuál es el versículo que resaltamos? Sí, resaltamos el versículo 6, que dice de que, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, voy a leer el texto, que es Lucas capítulo 19, del 1 al 10. Dice, Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura, como yo. Por eso adelantó corriendo y se subió a un árbol, para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí.
Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No sé si la individual es de todas, ¿no? Sí, o por lo menos algunos resúmenes, sí. Bueno, para la parte que decía por qué fue necesario el encuentro con Jesús, o un encuentro con Jesús, si es personal o hablando de Zaqueo, pusimos que el encuentro salvaría su alma. El encuentro fue buscado por curiosidad en un principio, para ser salvo. Después, por perdón por perdón y por tener paz y gracia, para expresarle su arrepentimiento, para salvación y ser restaurado en él. La necesidad es purificar el alma y reencontrar el buen camino, para expresarle su arrepentimiento. Después, la pregunta era si hoy lo necesitamos. Una de las respuestas decía que sí, porque quienes les buscan lo encontrarán. Sí, siempre necesitamos un encuentro con el Señor. Voy a ir con la otra parte porque si no la hago muy larga. No pasa nada. Bueno, dice, en el texto citado surge un compromiso con el Señor luego del encuentro. Y sí, tenemos 2 compromisos que dice Zaqueo. Que primero que nada dice que la mitad de sus bienes lo va a repartir con la gente pobre. Y el segundo compromiso es que si defraudó a alguien, iba a darle 4 veces lo que lo había defraudado. Porque Zaqueo cobraba impuestos, entonces era una persona adinerada a costillas, como quien dice, del otro. Y luego, ¿qué versículo resaltaría el texto? Ahí estuvimos hablando, a ver cuál era el versículo, y decidimos que sea el versículo 10. El versículo 10 que dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, después tenemos que pegar, pero puede ser ahora, puede ser. Bueno, teníamos la misma historia, la de Zaqueo, y nuestras respuestas fueron como todas grupales, hubo mucho intercambio. Hablando de por qué fue necesario un encuentro con Jesús, hablábamos de que evidentemente Zaqueo tenía como alguna incomodidad porque vamos a mezclar un poquito todo, porque hubo como un compromiso desde el inicio, o sea, Zaqueo en un momento se compromete a devolver y demás, pero ya desde el inicio hubo un compromiso de él en querer buscarlo. Y se ve que alguna incomodidad, algo que lo llevaba a él a querer buscar a Jesús y a todo lo que él estaba escuchando de que Jesús era. Yo personalmente pienso que había una necesidad de ser amado, porque siento que sería una persona bastante odiada después cuando habla de que todos murmuraban en el pueblo ahí de que Jesús estaba yendo a su casa. Evidentemente que era una persona que no era querida, y esa necesidad que tenemos todos los seres humanos de ser amados, y bueno, que Jesús nos ama a pesar de cualquier cosa que podamos pasar. Es que las respuestas fueron todas grupales, tiramos ahí medio. No, pero eso, la disponibilidad que tenía Zaqueo de no esconderse, porque cualquiera en su posición podría haber estado en otra, no prestar atención, irse por ahí y ya está, pero él tuvo la necesidad de subirse al árbol, querer verlo, modular no es lo mío, perdóname,
y estar ahí para poder tener ese momento de salvación, porque nosotros sabemos que el hecho de que muchos murmuren que nosotros somos pecadores, que no sé qué, Jesús está ahí por el hecho para poder salvarte. No es que Jesús no se junte con pecadores, es con las personas que más se juntaban, con las personas más terribles que podrían haber pisado la tierra, básicamente. Por eso nosotros estamos aquí, gracias a Él. Eso era más bien lo que queríamos remarcar. Y las cosas que pusimos, pues, no sé, ahí la letra... Vale, voy a intentar tirarme la verdad acá. El encuentro fue importante ya que este logró cambiar el corazón de Zaqueo. Ahí está también. Al igual que Zaqueo, tenemos que comprometernos a reparar nuestros errores y devolver multiplicado lo que Jesús nos da. Y el encuentro con Dios nos renueva justamente porque al cambiar nuestros corazones nos transforma en nuevas personas. ¿Qué más necesita la que decir? Después que Jesús, al igual que Zaqueo, nos busca y espera que lo busquemos. O sea, Zaqueo fue a su encuentro, no fue directamente Jesús hacia él. Ahí está, no sé. Bien, bueno, esto pega, muchas gracias. Y el versículo que resaltaríamos es el mismo que el otro grupo, el versículo 10. ¿Podés leerlo de vuelta? Sí, Tiene que elegir otro. Copiarlo. Mi memoria no es. Mi memoria no es. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchas gracias. Bueno, nos queda... Está en Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 12. Y dice, entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante. Se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuvieras con él. Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿y cómo es posible que esto suceda? Jesús le respondió, ¿y tú eres maestro de Israel y no lo sabes? De cierto te digo, que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerían si les hablo de cosas celestiales? El resumen. Bueno, nosotros nos quedamos con los versículos 5 y 6 y dice, si surge un compromiso porque él tuvo interés en buscarlo para aclarar sus dudas y lo defendió a Jesús cuando fue juzgado por los fariseos. Y la parte que dice, si hoy lo necesitamos, y dice, el encuentro es importante porque en lo que hizo él se refleja a muchas personas que necesitan confesarse y desahogarse, si tienen dudas. Es necesario el encuentro
no entiendo la letra, con Jesús para sacar problemas, para sacar dudas y tener un compromiso con el Señor, para poder tener paz conmigo mismo. ¿Por qué fue necesario el encuentro? Para pedir perdón y tener paz. Sí lo necesitamos para que día a día podamos reconocer que sin Él no podemos. Porque me encontraba solo y sí lo necesitamos siempre. Porque tengo un lugar en el espíritu que me lleva a una búsqueda de respuestas y sí todos los días. Sí es necesario por los problemas que tenemos algunos y ¿qué va a decir? Para comprender la misión de Cristo con nosotros, hoy lo necesitamos para que obre nuestras vidas con su mensaje de amor y esperanza. Bueno, qué trabajo. Saben que yo me fui de tema porque a mí me tocaba hablar en este encuentro en las bases de nuestra fe. Y en realidad quisiera saber si ustedes en estos pasajes que leyeron encuentran algo en lo que se pueda basar nuestra fe. Así me salvan la pelota a mí, que yo me comprometí a hablar de las bases de nuestra fe y no hablé de las bases de nuestra fe directamente. En el encuentro con Jesús. En el encuentro con Jesús. En el compromiso. Es decir, vendría a ser en la necesidad de encontrarnos con Jesús como el fundamento de nuestra fe. Y es muy importante. Curiosidad también de conocerlo. La necesidad interior que tenemos de buscarle, como el caso de Zaqueo por lo menos, y de Nicodemo. En Pablo fue más a la fuerza, ¿verdad? Pero ¿sí? En querer hacer su voluntad. En ponerse a disposición. Eso vendría a ser con Pablo, ¿no? Que dijo, ¿qué quiere que yo haga? Ah, perdón, a ver lo que veía. El cambio en nuestra vida. El cambio. El cambio. Como el de Pablo que fue total. El cambio de Pablo y lo que Jesús le dice a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Es como algo que tiene que pasar en nuestra vida. Y a Nicodemo le costó entender, pero ¿y cómo voy a nacer de nuevo? Esa pregunta yo siempre se la hago a los testigos de Jehová, porque no la tienen resuelta. Entonces yo con esa pregunta siempre le gano la conversación. Porque es necesario nacer de nuevo con la vida que nos da el Señor. Vieron que dice de agua y espíritu. Entonces cuando se habla de agua muchos piensan que es por el bautismo, pero en realidad hay como varias maneras de entenderlo, pero en realidad cuando habla de agua habla del parto. Vieron que el parto hay que romper la bolsa para que se dé el parto. Nacemos de agua, hay agua ahí, ¿no? Entonces, de aquí hemos sacado algunas cuantas bases de nuestra fe. La necesidad de nacer de nuevo, la necesidad de hacer la voluntad del Señor, digamos como una necesidad imperiosa. ¿Qué quieres que yo haga? Dice Pablo que él iba a otra cosa, cambió de camino. Y otra cosa que yo veo, no sé, me parece a mí, en el caso de Zaqueo, es la gracia de Dios. Yo he venido a salvar y a buscar lo que se había perdido. Es decir, que no es por mérito, sino es la gracia de Dios sobre nuestra vida. Las bases de nuestra fe las tenemos que seguir trabajando. Obviamente esto no fue todo, pero me parece que lo que quisiera resaltar en este momento, que Dios nos permitió encontrarnos aquí, es esto mismo, la necesidad de encontrarnos con el Señor. No irnos de este retiro sin vivir un encuentro real con el Señor. Un encuentro con el Señor. Como lo tuvo Nicodemo. Saben que Nicodemo es el medio que se tuvo que sacrificar, porque si lo veían ahí, quedaba pegado, la verdad. Porque la secta del camino, que era la de Jesús, no era bien vista por los fariseos, o por los judíos, por los teólogos del momento, ¿verdad? Entonces,
Y después, también de alguna manera Zaqueo se expuso muchísimo cuando se subió arriba de un árbol ahí y fue a la casa, Jesús fue a su casa, de alguna manera se expuso muchísimo. Y Pablo, después del encuentro, cambió su vida, como dijo Mabel, radicalmente, ¿no? Él fue otra persona, de tal manera que cambió de nombre. Una cosa que descubrí en esto de buscar un poco los orígenes, Nicodemo quiere decir la victoria del pueblo, la palabra Nicodemo. Es un tema político del Uruguay, la victoria del pueblo. Nicodemo. Y después la ciudad de Niza lleva también por esa misma palabra. Y hasta Nike toma la misma palabra de Nicodemo para hacer la marca de los campeones que tan caro sale. Cuando hay un encuentro con el Señor, hermanos, surge naturalmente el compromiso. Nosotros no tenemos un compromiso con la iglesia de Espronceda. Tenemos un compromiso con el Señor. Es decir, el compromiso tiene que salir del compromiso que tenemos con el Señor. Y en base a eso surge la renovación. Yo tenía para compartir con ustedes el texto de Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2, que para terminar se los voy a compartir. Es un texto muy conocido. Yo como uso la versión esta, que no es la que usan ustedes, pero en su versión seguramente también lo vean más claro. Así que, hermanos y hermanas, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Vieron que siempre hablamos de alma? Y parece que el cuerpo no tiene nada que ver. El otro día discutimos el alma y decimos, bueno, porque a Jesús le interesaba la salvación del alma. Y acá Pablo habla que presentemos nuestros cuerpos. ¿Verdad, chiquita? Que presentemos nuestros cuerpos, que es además nuestra manera racional de presentarnos ante el Señor. Nuestro cuerpo, que es lo que se ve, ¿verdad? Nosotros somos almas sueltas. Tenemos un cuerpo. Y con eso nos presentamos ante Dios, todo nuestro cuerpo. Y dice, no se conformen a este siglo, a este tiempo, a este 2023, a lo que está pasando, sino transfórmense por medio, y acá está la palabra que tenemos ahí, por medio de la renovación. ¿Qué es lo que tenemos que renovar? Nuestro entendimiento, nuestra cabeza, nuestra manera de pensar, nuestro raciocinio. ¿Para qué? Para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? ¿Es mala, es sufriente, es horrible, es un sacrificio? No, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Así que, hermanos, que este retiro que empezó ayer, que muchos están llegando, no nos vayamos de aquí sin tener un encuentro real con el Señor, sin un compromiso con el Señor y sin una transformación y una renovación de nuestra vida. Así que les voy a pedir que se pongan de pie, que se agarren de las manos los que están en los circulitos. También la renovación de nuestro cuerpo, la salud de nuestro cuerpo, hermanos, enfermos. El Señor es capaz de renovar nuestro cuerpo y sanar nuestro cuerpo. Amén. Señor, bendecimos tu nombre en esta mañana. Cada uno de nosotros ha planteado que tiene la necesidad de encontrarse contigo, que es una necesidad urgente el encuentro contigo y el encuentro entre nosotros. Que tu Espíritu Santo nos asista en esta hora y que cada uno, desde su cuerpo, su mente, su sentir, pueda vivir un encuentro real contigo, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor Jesucristo. Necesitamos la manifestación de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas para comprometernos y para poder renovar nuestra vida, Jesús. Alabamos tu nombre. Alabe al Señor, hermano, ahí donde esté, tenga libertad de hacerlo. Te alabamos, Señor Jesucristo, y bendecimos tu nombre. Dígale gracias a Dios ahí donde está. No importa que se sobrepongan las palabras. Bendecimos tu nombre, Señor, y alabamos tu nombre. Te damos gracias por este momento juntos, Señor.
Necesitamos el calor de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Amén. Necesitamos tu presencia, Señor, en cada cosa que pase por aquí. Alabamos tu nombre, Señor. Necesitamos que nos hables, que nos convenzas de pecado, que nos obligues a cambiar, a ir por otro camino. Así, si es como Pablo, caernos al suelo y quedarnos ciegos también, Señor. Cambiar el camino que estamos llevando, cambiarlo. Por voluntad o a la fuerza, pero cambiarlo de acuerdo a tu palabra y de acuerdo a tu voluntad, que es agradable y que es perfecta. Alabamos tu nombre, Señor. Quiero sentir tus voces, hermano. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Queremos un encuentro contigo. Alabado seas, Señor. Alabado seas, Señor. Amén. Amén.